pastor está haciéndonos decir cosas que no queremos hacer. Amén. Abra su Biblia, por favor. Mateo capítulo 9. Usted me dice amén cuando ya esté listo. Dice la palabra de Dios en Mateo 9, verso 9. Dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Repite conmigo: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta historia la hemos escuchado algunas veces, pero siempre la palabra de Dios tiene una dirección especial para dar en un mensaje especial. A veces hablamos del llamamiento de Mateo y nos enfocamos única y exclusivamente en el llamado que el Señor le hizo. Cuando lo ve ahí, Mateo estaba haciendo su trabajo cotidiano. Di conmigo: trabajo cotidiano. Y el Señor pasa ahí y tenía una cita desde la eternidad con él. Se le queda viendo fijamente y le dice: sígueme. Y yo creo, desde mi perspectiva personal, que la mirada de Jesús fue más que suficiente para que él dejara todo lo que estaba haciendo. Mateo era un hombre muy odiado porque le cobraba dinero al pueblo judío para dárselo a los romanos y se quedaba con una buena tajada. No creas que el asunto de la corrupción viene y nace en México. No, este es un problema de todos nuestros tiempos. Así que Mateo no lo quería nadie, era un tipo sumamente odiado por su propio pueblo. Pero un día tuvo un encuentro con el maestro y le dijo: sígueme. Mateo se levanta, deja todo lo que estaba haciendo, deja las monedas de oro, ni siquiera firmó la renuncia, pues, sino se va detrás del maestro. Y los otros evangelios relatan que Mateo, cuando tiene este encuentro con el maestro, como lo ha tenido el Señor con todos y cada uno de nosotros. Amén. Bueno, más yo. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con el maestro, nuestra vida cambia, nuestra mente cambia, o empieza un proceso de cambios en nuestras vidas. Hace ratito vino una mujer y dice, ya tiene algún tiempo asistiendo a la iglesia, pero dice que en el Congreso de las Mujeres, dice, se paró aquí porque estuve orando por los enfermos y me dice: pastor, no sé qué tengo. Le digo: ¿por qué quiere que ore? No sé ni por qué. Le digo: ¿cómo que no sabe? ¿No está enferma? No, dice, desde que fui al Congreso de las Mujeres no paro de llorar. Abro la Biblia y lloro, oigo una alabanza y lloro. Mi esposo dice que estoy loca, aparte. Le digo: ¿qué crees, hija? Sí, estás loca. Estás loca de amor por Jesús. A ver. Digo: ¿estás enamorada, hija? Ve nomás. Yo creo que esa carita no la tenías ni cuando te casaste. Sí, pastor, padre, tócala. Y algo sucede, y algo debió haber sucedido con Mateo, porque esa mirada fue suficiente, esa mirada tan especial, esa sensación que toca nuestro espíritu fue suficiente para que dejáramos o empezara un proceso en donde empezamos a ver la vida de diferente manera. Amén. Ese es un encuentro con Jesús. Y Mateo se va de ahí, se siente tan bien y se siente tan feliz. Había un gozo en su corazón que nunca sustentó el dinero, ni el oro, ni la plata, ni todas las cosas que él tenía. Así que él decide hacer algo. ¿Qué hacemos cuando estamos felices y contentos? Nos reímos y empezamos a tratar
de hacer una celebración, ¿a poco no? En tu cumpleaños y eso tú haces una fiesta o una reunión porque quieres festejar algo, quieres conmemorar algo. Y Mateo quería conmemorar el evento más importante de su existencia. Un hombre que no merecía nada, un hombre que era odiado, un hombre despreciado, simplemente con la mirada del maestro y unas palabras que dijeron sígueme, fue suficiente para sentirse amado. Así que inmediatamente, como él tenía mucho billullo, va a buscar al mejor chef. Este evangelio no lo dice, pero los demás evangelios dicen que hizo un banquete. Y cuando a ti te digo, una cosa es que te inviten a una fiesta y otra cosa es que te inviten a un... ¿Cuál es la diferencia entre una fiesta y un banquete? La comida. La comida quiere decir que va a haber comida para dar y regalar, y no cualquier comida, iba a haber una buena comida, ¿no? Entonces Mateo lo que hace es decir, bueno, se busca al mejor chef de aquel tiempo. Si hoy fuese, yo le decía al hermano Isma, hazme un banquete para hoy en la tarde. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero mira, quiero una arrachera marinada, quiero también chilaquilitos con cecina, cebollita, quiero también que me hagas por favor unas buenas ensaladas, quiero que pongas cócteles de fruta, de la fruta más cara y más buena que haya, porque tengo un invitado muy importante en mi casa. Y dice el chef, ¿quién va a ir a comer a tu casa, Mateo? Si a ti nadie te quiere. Nadie me quería. Pero ahora sí, voy a tener como invitado principal a Jesús de Nazaret. Y hay muchas probabilidades de que predique en mi casa. Neta. Entonces el chef inmediatamente llama a su celular y manda a todos los cocineros que se pongan a chambear y el banquete tiene que estar listo en unas horas. Pero mientras tanto Mateo lo que está haciendo es que como la fiesta es en su casa y él está invirtiendo para el banquete, aquí en México tenemos una frase que dice que el que paga, manda. Entonces cuando tú haces una fiesta en tu casa, ¿quién invita a la gente? ¿Quién selecciona a la gente? Pues tú, ¿no? Tú. Entonces, imagínate si Mateo era odiado por su gente, imagínate qué clase de personas invitó a su fiesta. ¿Sí estamos entendiendo? Y resulta de que en Medio Oriente, cuando se sientan a la mesa, en Medio Oriente las mesas no son como nosotros pensamos, no creas que sacaron los tablones, ¿no? Como nosotros, sale y tráete las sillas, sino que se sientan a comer hincados. Vamos a hacer una representación aquí. La mesita, ándale así mero, más tantito para atrás. Y la mesita está como a este nivel. Eso, relájate, carnal, no pasa nada. Entonces, la mesita está hasta este nivel. Y cuando llega Jesús, pues es el invitado especial. Se sienta primero él y después vienen detrás de ellos los fariseos. Y como los fariseos estaban acostumbrados a los primeros lugares, pues también se sientan en la mesa junto con Jesús. Nadie les dijo que se sentaran, ni dudo mucho que Mateo los haya invitado, pero ahí estaban. Son como esos familiares que siempre que hay una fiesta, a veces ni los invitas, pero son los primeros en llegar y los últimos en irse, ¿no? Pero pues ahí están, dices, bueno, pues gracias a Dios que vinieron ahí. Pero lo que sucede es que en la mesa, cuando está Jesús, está sentado y están los fariseos empiezan a poner nerviosos, porque la clase de gente que empieza a llegar les empieza a preocupar. Los amigos que tenía Mateo, pues no eran intelectuales, no eran escritores, no era gente buena, pues eran asesinos, prostitutas. Si hoy estuviéramos aquí y yo te dijera, mira, Víctor, o a quien sea, no vayas a voltear, en la esquina allá 3 filas atrás está el hijo del Chapo Guzmán. No hagas nada, pero está aquí adentro. Allá afuera está una camioneta negra con un
un chorro de cuates, yo no sé qué quiere. Pero vino porque le dijeron que aquí está Jesús, ¿no? Entonces yo creo que si eso fuera real, y son bienvenidos, son bienvenidos, porque el Señor a esos vino. Él dijo que no vino por los sanos, sino vino ¿por quién? Por los enfermos. Así que en el nombre de Jesús yo creo que todo ese tipo, porque ese es un avivamiento. Un avivamiento no es que aquí se llene de personas y las personas se caigan. Esa es una manifestación del Espíritu Santo. Un avivamiento es que un sicario se convierta a Cristo y que nuestros ojos lo vean aquí postrado diciendo: Padre, perdóname por lo que hice. Hoy entiendo que me equivoqué, pero hoy estoy aquí. Si de algo te sirve esta miserable vida, de aquí en adelante voy a predicar en las calles, voy a ir a las naciones. Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? En muchas cosas, pero quítate esa ametralladora primero. Y van a venir gente así, hermanos, van a venir gente así. Pero los que se pusieron nerviosos fueron los fariseos, porque ellos estaban acostumbrados a nada más juntarse con gente así muy nice, muy pipiris nice. Pues ya quédate a orar ahí, hijo. Ya te pasa, ya te lugar, hijo. Gracias. Y sucede que se empiezan a poner nerviosos, y fíjate lo que dice el verso 11, dice: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús trae un texto que ellos conocían perfectamente bien, porque si algo tenían los escribas y los fariseos es que eran muy doctos en la palabra. Conocían de memoria muchos versos de la Biblia. Había libros enteros que hasta hoy los judíos hacen una fiesta que se llama Bar Mitzvah, en donde los jóvenes, no recuerdo si a los 12 o a los 15 años, se tienen que saber los primeros 5 libros de la Biblia de memoria: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ay, pastor, yo me sé 2 versos también: Juan 3:16 y Juan 14:6. ¿No? Pues 5 libros de la Biblia de memoria. Eso es una cultura que ellos traen y viene desde aquí. Entonces Jesús le dice a los fariseos: aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso viene en Oseas 6, verso 6. Si me lo puedes poner, por favor, para que vayamos demostrando este choque de culturas que el maestro estaba mostrando. Y dice Oseas 6:6: porque misericordia quiero, ¿y qué dice? Y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué pasaba con la mente de los fariseos? ¿Qué pasaba por la mente de ellos, que no podían tolerar que una persona con esa negra reputación estuviera a un lado de ellos? Ellos realmente creían que eran santos, que eran especiales. Ellos tenían mucho problema con los pecadores, pero no tenían problema con el pecado, porque ellos eran bien pecadores, eran bien hipócritas. Más adelante el maestro de hipócritas no los baja, les dice sepulcros blanqueados, guías de ciegos, les dice bien feo. ¿Sí te acuerdas? Entonces lo que estaba pasando con ellos es que ellos no estaban conectados, no había una línea entre los aparentemente buenos y santos con esa clase de personas. No había una conexión, estaban totalmente separados y de alguna manera tenían razón. ¿Cómo, pastor? Sí, tenían razón. Fíjate lo que dice el Salmo 1, verso 1, te lo van a poner en la pantalla, porque ellos conocían bien esto. Y el Salmo 1, verso 1 habla precisamente de que no tenemos que juntarnos con la chusma. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Nada más que Reina Valera lo traduce muy elegante y muy poético, ¿no? Pero doña Florinda lo decía de otra manera, ¿no? No te juntes con la chusma. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. ¿Dónde estaban sentados los fariseos? ¿Junto a quién? Junto a los pecadores, junto a los escarnecedores. Y ellos se sintieron indignados, pero Jesús les dice:
Miren, chavos, primero vayan y aprendan, no el texto, sino aprendan a vivir lo que es la misericordia. Porque el Padre quiere misericordia y no sacrificio. En el Salmo 50, si tú lo ves, el Señor hay un hartazgo de Dios, porque dice: cansado estoy de sus sacrificios y de la sangre de los bueyes. Porque lo que Él quiere es nuestro corazón. Tú y yo hoy somos el sacrificio expuesto delante de la presencia de Dios. Hoy venimos nosotros aquí, somos sacrificios vivos. Y en aquel tiempo se llevaba un corderito, se llevaba una paloma para pagar el pecado que nosotros habíamos cometido en el Antiguo Testamento. Pero ahora en Cristo Jesús Él estaba preparando el camino, porque Él sabía su propósito y sabía que su sangre preciosa en el Gólgota iba a desgarrar el velo. Íbamos a poder entrar todos a su presencia confiadamente. Amén. Todos, sicarios, pecadores. Mira, si tú supieras los testimonios de nosotros, Padre, te espantabas y dirías: ay, tan buena gente que se ve hoy, mira lo que está diciendo, lo que hacía. En serio te espantarías. Y muchos se echarían a correr porque decían: es que hay un sicario. Entonces era exactamente lo que pasaba. Pero el Señor maravilloso, yo me imagino que estaba sentado ahí. Y los fariseos estaban bien elegantes, bien vestidos de terciopelo rojo y acá sus zapatos bien boleados, nada más cierto, usaban guaraches. Estaban bien elegantes ahí, y de repente cuando entra la prostituta y se sienta a la mesa junto a ellos, y viene el maleante y viene el ratero, se empiezan a poner nerviosos. Y yo me imagino la cara del maestro, porque al maestro le encantaba esto, ¿no? Le encantaba decir: por estas personas yo vine. Decía: yo vine por esta prostituta, yo vine por esta persona que ha cometido 1000 pecados y medio, porque ella reconoce su pecado. El problema del pecado no es como tal el pecado. El problema es que los fariseos decían que eran santos y eran unos pecadores. Y las personas que estaban ahí decían: sí, nosotros merecemos el infierno, somos pecadores. Y el Señor decía: por ustedes vine, hijos de mi vida, por ustedes vine, y lo siento en mi mesa, lo siento en mi mesa. Por eso en la cena del Señor, cuando yo te digo: ¿por qué no tomas la cena del Señor? Si el Señor tiene una mesa para ti con una silla reservada. Es que, pastor, es que he cometido muchos errores. ¿Y quieres vivir ahí? Porque si quieres vivir ahí en esa porquería, pues entonces no tomes la cena. Pero si quieres que el Señor te ayude y salir de ahí, tú puedes tomar la cena del Señor. Él tiene una mesa reservada para ti, a pesar de lo que hayas podido hacer. Cuando tú pides perdón de una manera sincera, tu silla está ahí y te dice: Señor, no te sientas porque no quieres. Yo ya pagué tu lugar. Entonces la enseñanza se va a tratar de esta tarde acerca de esta palabra que se llama ¿cómo? Misericordia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner esto en las manos del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, pongo este tiempo en tus manos. Precioso y amoroso Espíritu Santo, hoy te quiero pedir un favor especial. Quiero que prediques tú, quiero que hables tú. Y aunque siempre lo haces tú, hoy de manera personal quiero rogarte que tomes el control de esta reunión, y que si este mensaje es el que tú tienes, lo voy a terminar, y que si tú, en la medida que yo voy hablando, quieres hablar otra cosa que provenga de tu Espíritu Santo, esta es tu iglesia, este es tu lugar, y estos son los corazones que están listos para recibir la semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Te voy a hablar de 3 palabras que se parecen mucho a misericordia. Y una de ellas, bueno, la misericordia tiene una prima y tiene una hermana gemela. Te voy a hablar primero de la prima. Y la prima se llama lástima. No es lo mismo. La media hermana se llama compasión, y la hermana principal o la hermana mayor se llama misericordia. Y aunque traigo algunas definiciones muy buenas de diccionario bíblico, del origen hebreo, origen griego, no te las voy a decir. Te voy a poner un ejemplo para que entendamos bien prácticamente lo que son estas 3 palabras. Vamos a suponer que las 3 vienen manejando y van de la Ciudad de México, bueno, de la ciudad de Cuernavaca van manejando a Acapulco. Y hay un accidente y atropellan a un señor por ahí antes de llegar a Plan de Yala,
y la misericordia y la lástima viene manejando, y la lástima pasa y dice: ay, pobre hombre, mira nada más, se ve todavía joven, pobre de sus hijos, se van a quedar, quién sabe si esté vivo o esté muerto, pobre hombre. Pero apúrate, porque si no, no vamos a llevar a Acapulco, tenemos que llegar allá. Sí, a tal hora tenemos la reservación. Y se va, le dio lástima, pero no hizo nada. Después viene la hermana gemela de la misericordia, que se llama ¿cómo? Compasión. La compasión viene detrás y dice: ¿qué pasó aquí? No, pues está un hombre atropellado. Y sabe que es el único vehículo que lo puede proteger, y se pone detrás del cuerpo de aquel hombre, y a los que vienen detrás de él se bajan y empiezan a echar aguas para que otra persona no le vaya a hacer nada al cuerpo, porque ella ya se percató que se está moviendo y está vivo. Entonces la compasión se queda ahí, hace unas llamadas por teléfono para que la ambulancia venga, se queda ahí, y mientras tanto está cuidando el lugar. ¿Hizo algo? Sí, hizo algo más que la lástima. La lástima no hizo nada, se quedó ahí, no resolvió de todo el problema, pero colaboró para que ese hombre recibiera ayuda y atención médica. Entonces, ya, esa era su función de la compasión. Pero viene, ahora ¿quién viene? La misericordia. Y la misericordia dice, y le dice a la compasión: gracias, compasión, que cuidaste a este hombre. Ahora, ¿sabes qué? Como no llega la ambulancia, súbanlo a mi carro, por favor, súbanlo a mi carro, porque unos minutos más y este hombre, si no es atendido, se puede morir. Súbanlo a mi carro y yo lo voy a llevar inmediatamente al mejor hospital, de aquí. ¿Cuál es el mejor hospital de aquí? El Henry. El padre. Entonces, la misericordia sube al hombre al carro y lo lleva al Henry Dunant, y se pone ahí y saca una tarjeta de crédito Platinum sin límite de crédito, y dice: todo lo que este hombre necesite de atención médica, aquí está mi tarjeta de crédito, voy a firmar un voucher en blanco, porque todo lo que este hombre requiera, a ver, chequenme primero si está vivo. No, pues sí está vivo. Bueno, todo lo que este hombre requiera, aquí está mi tarjeta sin límite de crédito, yo lo voy a pagar. ¿Estamos entendiendo la diferencia entre lástima, compasión y misericordia? La misericordia hizo prácticamente todo. Las otras dos, la lástima no hizo nada, solamente medio le dio lástima a la cosa, pero siguió su vida. Y la compasión colaboró, pero cuando se juntan la compasión y la lástima, cuando se juntan la compasión y la misericordia, viene lo sobrenatural. ¿De qué te estoy hablando en esta serie? ¿Cómo se llama esta serie? Empoderados. Así que vamos a ver algunas historias que tienen que ver con esta palabra que normalmente no conocemos y que no aplicamos, y como no la aplicamos, no la vivimos, y por eso muchas veces lo sobrenatural te parece a ti que tú no entras para orar por enfermos, que tú no entras para que Dios te pueda usar como instrumento para hacer cosas sobrenaturales, porque crees que tú no eres capaz. Pero muchas veces no conocemos a ciencia cierta lo que la Escritura dice acerca de esto. Quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, verso 40. Dice el verso 40, dice el encabezado en tu Biblia: Jesús sana a un leproso. Dice: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes, ¿qué dice? Limpiarme. Y Jesús, teniendo, ¿qué es lo que tuvo? Misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. ¿Qué tenía Jesús? Misericordia. La misericordia te genera una acción. La misericordia no se puede quedar en estática, porque si no se convierte en lástima. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces es impresionante, porque esta historia, si tú sabes, en aquel tiempo un leproso, cuando le detectaban lepra a un hombre o a una mujer, era excluido total y completamente
de su familia, de su trabajo, porque la enfermedad era contagiosa. Ellos tenían que ser excluidos de las cavernas, vivían de una manera muy deplorable, les arrimaban comida como animalitos, estaban cubiertos de todos lados, porque tener contacto con una persona podía provocar, había muchas posibilidades que la lepra se contagiara. Espiritualmente la lepra significa el pecado, pero hoy no te voy a hablar de eso. Entonces este hombre sabía que el Señor Jesús andaba por ahí y que tenía una sola oportunidad para que él pudiera recibir una sanidad de parte del Dios Todopoderoso. Pero las primeras palabras en el verso 40 dice: vino a él. Mira, quiero aprovechar en este servicio que tengo un poquito más de tiempo, porque ahora que estamos hablando de lo sobrenatural y de la guerra espiritual y de los endemoniados, muchos vienen a decirme: pastor, quiero que por favor vaya a orar por mi primo, porque está endemoniado, es un adicto y un drogadicto y es bien grosero y ya no sabemos qué hacer con él. Ajá, y él quiere ser liberado. No, pues no quiere ser liberado. Él está feliz con lo que hace. Pues sí, está feliz con lo que hace. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre leproso? Vino a él. Una de las cosas que tenemos que entender para que haya liberación y haya sanidad es que la persona tiene que querer. No me manden a territorio del diablo cuando el diablo está controlando esa casa y la persona no quiere. O sea, mira, el Espíritu Santo es tan fuerte que puede liberar a alguien que no quiera. O sea, yo puedo ir y echar fuera a los demonios. El problema es que si yo echo fuera a un demonio y la persona estaba contenta con sus demonitos, dice Mateo 10, verso 26, que ya no viene uno, sino vienen ¿cuántos? 7 demonios más. Entonces, y peores, ¿no? Entonces, no se trata nada más de ir y echar demonios, se trata de que la persona quiera un cambio en su vida. Cuando eso sucede, entonces tú ya le puedes hablar de la palabra y decirle: mira, no puedes practicar esto así, así y así, porque va a pasar esto y esto. Pero debe de haber un acto voluntario. Y el acto voluntario que tenía este leproso es que ya quería ser sano, ¿sí? Vamos a llamar al primer actor, Javier Rosales. Ven, y vamos a pedirle, pásate para acá. Vamos a pedirle al profeta que se venga también para acá. Tú eres el leproso. Es un ejemplo. Tú eres el leproso y sabes que el maestro va a pasar nada más una vez. Y de ti depende de llamar la atención del maestro, que él ore por ti o no. Es tu única oportunidad, ¿sale? Si el Señor te sana, porque tú tienes fe en que Él te puede sanar, ¿vale? Entonces, fíjate lo que le dice. Voy a repetir las palabras porque dice, yo lo leo así muy tranquilo, pero dice: vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla. Dice, habla de una de las rodillas, y le dijo: si quieres, puedes limpiarme, pero no creo que haya llegado. Si quieres, puedes limpiarme. Y yo no creo que haya llegado así leproso. Pues vamos a hacer uso de tu capacidad actoral, ¿sale? Cuéntenle. 1, 2, 3. Dile algo. Quiero ser sano. Dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero ser limpio. Así dice la escritura. Es igual, ¿no? Entonces, fíjate lo que sucede. El tipo todavía ni se levantaba cuando dice el verso 42: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie. Dile, no digas nada a nadie. ¿Por qué Jesús siempre cuando hacía milagros les decía: no le digas a nadie? Pero parece que le decían: ve y dilo. Porque
cuando él, si la gente se enteraba antes de tiempo, la gente creía y pensaba que lo iban a hacer rey humano. Y el tiempo no estaba. Hasta estas alturas, el pueblo judío creía que su libertador, que su Mesías, iba a venir con un armamento militar y los iba a librar de los romanos. Pero Jesús venía a traer una libertad mucho más profunda, que es la del corazón. Venía a cambiar el corazón de las personas. Entonces, por eso les decía, no digan nada, no es el tiempo de decir nada, porque todo esto se puede complicar. Pero este cuate era medio chismoso. Entonces dice que luego fue a gritar, y no lo culpo. ¿Sabes qué significaba para el hombre leproso quedar sano en ese momento? Llegar otra vez a su casita y a su esposa decirle: mi amor, ya llegué, mira mi pielecita, rosita como bebé. ¿Sí o no? Me voy a echar un bañito, ¿no? Hijos míos, ¿cómo están? Ya nos podía abrazar. O sea, podía volver a su vida normal. Esto no es cualquier cosa. Por eso el hombre fue gritando y diciendo, fíjate lo que fue diciendo este hombre, yo no sé cómo lo haya dicho. Dice, pero el verso 45, pero oído él, comenzó a publicarlo en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, dice, y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. O sea, la noticia corrió como pólvora y no había lugar en donde el maestro se parara que cupiera la gente. O sea, por más que él quería estar en una casa, la casa se llenaba. Ya ves que hasta quitaban los techos para meter a la gente. No había un auditorio capaz, con la capacidad de llenar para albergar a toda la gente que estaba ahí. Por eso el Señor se queda en el desierto, se queda allá en las colonias donde no hay nada, y hasta allá iba la gente. Ya, denle un aplauso a mis actores. Pero fíjate algo que me hablaba el Espíritu Santo, y dice, y se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, tiene que pasar algo sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo está en una casa, tiene que pasar algo sobrenatural. Cuando el Espíritu Santo está en una ciudad, tiene que pasar cosas sobrenaturales. ¿Amén? Porque la palabra de Dios es bien clara. Dice 1 Corintios 4:20, y Pablo lo decía. Pablo, cuando iba a predicar a un lugar, él no se conformaba solamente con predicar. Y a los corintios le dijo esto en primera carta a los Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, mientras el Espíritu Santo esté con nosotros, tienen que suceder cosas sobrenaturales, como la de esta mujer que te estoy contando. Ay, pastor, ya no sé qué hacer porque lloro tanto. Yo no sé, ¿de dónde me salen tantas lágrimas? Estás enamorada, mija, dale gracias a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Prepárate porque cosas mayores van a suceder. Cosas mayores van a suceder. Y me impacta mucho porque al lugar a donde nos vamos, bueno, ya no estamos en una avenida principal. Y me preocupaba un poquito ese asunto, porque hay que caminarle un poquito de la avenida principal hacia el lugar los que no tienen auto. Pero el Espíritu Santo me decía ayer en la noche, mira, aunque yo ponga la iglesia Buenatierra allá en el cerro, donde sea, donde no haya comunicación, mientras yo esté, la gente va a llegar. Y no van a llegar por dos, les van a llegar por multitudes. Porque donde está Jesús hay multitud. Amén. Algunos no más vienen por sanidad, pero vienen. Algunos vienen a quedarse, pero están aquí. Algunos vienen por una solución financiera. El Señor es tan bueno y tan maravilloso, es que lo hace. Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Amén. Bueno, vamos con el segundo ejemplo donde te estoy hablando de que Jesús no solamente oraba por las personas
y decía palabras mágicas. No hay un solo, ¿cómo decirte? No hay una sola forma de que Jesús haya orado. A veces los tocaba, a veces hacía lodo con saliva, se los ponía en los ojos, a veces simplemente les decía conforme a tu fe te sea hecho, y sucedían las cosas. No hay un modelo como tal de decir, mira, tienes que orar así y así tienes que poner la mano y luego le das una patada por acá para que se caiga y lo bien. No es así. No son palabras que se tengan que decir, es el vínculo. Y yo les decía en la mañana a los que saben de computación, cuando tú estás viendo algo, cuando tú estás viendo una prédica o algo y intentas copiarla para que otra persona la vea, o tienes una fotografía y la quieres mandar a otra persona, la otra persona recibe un montón de números, HH no sé qué cosa, y eso se llama, ¿cómo se llama? Se llama un link. Un link es un vínculo de lo que tú estás viendo y quieres que otra persona vea. Eso se llama link. El link del Espíritu Santo es http Espíritu Santo, lo mejor está por venir.com. No es cierto. Pero eso es lo que hace esta palabra. ¿De qué palabra estoy hablando? Misericordia. La palabra misericordia es un link de lo que Jesús está viendo en el cielo y que quiere que nosotros veamos también. ¿Sí? Esa palabra es el vínculo que nos hace conectarnos con la persona que está enferma, con la persona que está desahuciada, con la persona que no tiene ninguna esperanza. Es un link. Por eso este mensaje se llama así. Si lo quieres anotar, los que están anotando, se llama el link a lo sobrenatural, es la misericordia. ¿Vale? ¿Sí estamos entendiendo? Ok. Porque Jesús, cuando oraba por alguien, Él no solamente lo veía y decía, ay, otra vez vienen a orar, pedir sanidad a estos cuates. No, el Señor se conectaba con el sufrimiento de esa persona. Se conectaba se conectó con el leproso y vio en su corazón lo que había. Vio en su corazón el dolor que había por haber estado tanto tiempo fuera de su casa. Y al conectarse con eso que se llama misericordia, la misericordia no solamente se queda ahí y decir, ay, sentí misericordia por ese hombre. La misericordia te hace que hagas algo, te involucra con la solución de aquella persona, como el ejemplo que te di. Dice la palabra que teniendo misericordia, entonces lo tocó y este hombre fue sano. Muchas veces nosotros queremos orar por las personas sin misericordia. ¿Sí estamos entendiendo? Y a veces pensamos que solamente con decir eres sano en el nombre de Jesús, y se puede convertir esto como en palabras mágicas, y no lo es así. Tiene que haber un vínculo que me una con la persona por la que quiero orar, por la que me duele lo que le está pasando. Vamos a otro ejemplo, ¿estamos de acuerdo? Ok, vamos a otro ejemplo que es en Mateo 14. Regresa a Mateo, por favor. Mateo 14. No, mejor vamos a Lucas. Voy a cambiar esta historia. Lucas 10. Quiero que vayas conmigo al Lucas 10. Ok. Quiero que te posiciones en el verso 30. Jesús está hablando igualmente con los escribas y con los fariseos. Y dice, le están preguntando que quién es el prójimo. ¿Quién es mi prójimo?, le dice un fariseo. Y dice el verso 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole, ¿cómo lo dejaron? Medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. ¿Dónde se la pasaban estos hombres, tanto el sacerdote como el levita? ¿En dónde vivían? ¿A qué se dedicaban? Estaban en la iglesia todo el tiempo. ¿Se sabían las escrituras? Claro que se sabían las escrituras y de memoria. Pero vieron a un tipo ahí ensangrentado y medio muerto y no hicieron nada. Hicieron una prueba en Francia, y estaba yo viendo ayer en la noche
un cuate quiso demostrar la insensibilidad de la gente ante el dolor humano y él fingió que le daba un ataque cardíaco en una plaza pública donde pasaban ríos de gente, y se agarra el corazón y él empieza a convulsionar y se tira al piso y le hace así como al muertito y se ve apantallador. Nada más los televidentes sabían que era una actuación y la gente pasa a un lado de él, nomás lo ve, pero nadie hace nada. Ahí ni siquiera llegaron a lástima. Entonces ya se va a otro lugar y hace lo mismo, y hasta como a los 10 minutos un cuate de una moto se para y lo mueve y le dice: ¿qué te pasa? Pero te estoy hablando que habían pasado 15, 20 minutos en 2 lugares diferentes y a nadie le importó que ese hombre bien vestido de traje estuviera tirado en el piso. Y hoy en estos tiempos, porque el levita y el sacerdote, que conocían mucho de la Biblia, tenían un problema con la sensibilidad al dolor que veían delante de la gente. Y eso nos puede pasar a nosotros, ¿sí o no? Podemos ser insensibles. ¿Qué pasa cuando tú ves algo doloroso delante de una persona? No me contestes, pero puede ser que por ti no pase nada. Ay, qué bueno que no me pasó a mí ni a mis hijos. Gracias a Dios que es que estoy yendo a la iglesia. Gracias, Padre. Y bueno, sí, hay una cobertura, pero el Señor te pone en lugares donde la gente no puede hacer algo por sí misma, porque tú eres el representante de Dios en ese lugar. Tú eres la luz del mundo, la sal de la tierra. Tú eres embajador de Cristo. Y la misericordia que ha tenido para contigo quiere que ahora sea extensiva para todas las personas. ¿Sí estamos entendiendo? Y nosotros ahora, en este tiempo, han pasado los años tan rápido. Luego le digo a mi esposa: ¿no se te hace que ya estamos viejitos? Dice: sí, la verdad sí. Porque nos acordamos de que cuando nosotros éramos niños, pues en las tardes tu trabajo era hacer la tarea. Llegabas y comías, tu comidita ya estaba hecha. Y comías, hacías la tarea, y tu mamá o tu papá te decía: no sales a jugar hasta que hagas la tarea. Bueno, así me decían a mí, no sé a ti. Entonces ya como a las 5 o 6 venían tus cuates: oye, ¿vas a salir a jugar? Ese era el momento más hermoso de todo el día, ¿no? Y vamos y jugamos. Y estábamos hasta las 9, 10 de la noche en a 4 o 5 cuadras, en lugares se llaman deportivos allá en la ciudad, en donde no pasaba nada. Pero hoy día estar en un lugar expuesto, en donde no está tu familia, ya nadie dejamos a nuestros hijos. Ese es el otro extremo. Pero junto con ello hemos perdido la sensibilidad y la misericordia hacia otras personas. O sea, tú puedes estar en un lugar y pueden asesinar a la persona que tienes a un lado, o puede suceder algo y a lo mejor tú y yo nos echamos a correr, y eso es de preocuparme. Porque entonces nos convertimos en un levita o en un sacerdote. Lo vieron ahí tirado y no hicieron nada. Sigo leyendo. Dice: pero un samaritano que iba de camino, verso 33, vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. La misericordia te provoca una acción, ¿ok? Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos y los judíos eran enemigos acérrimos. Porque los samaritanos creían en Yahweh, creían en el Dios Todopoderoso, pero también tenían sus santitos por ahí. Entonces los judíos los veían así para abajo y decían: híjole, cuate, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, no inventes, pues. ¿Cómo es posible? Entonces había una cierta rivalidad entre ellos y eran menospreciados. Pero este samaritano, fíjate lo que hizo, verso 34, y acercándose, ¿qué hizo? Vendó sus heridas. ¿Hubo acción? Echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. ¿Y qué dice? ¿Y dónde? Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús hace una pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el fariseo contesta, él dijo: el que usó, ¿qué dice? De misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Voltea con el que está a un lado y dile: Jesús te dice hoy, pero algo. Jesús te dice hoy, ve tú y haz lo mismo. Ahora al revés. ¿Cómo andas? Si yo tuviera un misericordiómetro, ¿cómo andas? Conocemos libros de la Biblia, venimos a los discipulados, tenemos conocimiento, pero ¿cómo andamos en misericordia? ¿Qué tanto te duele lo que está pasando en nuestro país, en nuestro estado? Me estaban diciendo ayer que hubo una cantidad de muertos en el seguro. Se metieron los sicarios ahí a tratar de rematar a un pobre hombre que lo tenían ahí en urgencias. Entendamos una cosa: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, gobernadores y potestades de las tinieblas. Y Dios ha tenido misericordia de nuestra nación, hermanos. Dios tiene misericordia de nuestra nación, porque somos un país, en general somos un país que le ha hecho a un lado a Dios. Es un país idólatra en un 80%, con gobernantes históricamente que han saqueado a este pueblo. Y sin embargo tenemos una de las mejores tierras a nivel mundial, tierras que producen comida vasta, y eso no es otra cosa más que la misericordia de Dios. O sea, el Señor ha tenido misericordia de ti y de mí. El acto más grande de misericordia es la cruz del Calvario. Ahí es el acto más grande, que con su sangre preciosa pagó para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre a través de la sangre de Jesucristo. Mira si no tenemos un Dios misericordioso. Amén. Ahora, vamos con el tercer ejemplo, el tercer y último ejemplo. Quiero que vayas conmigo a Mateo 20, verso 29. Voy a necesitar otra vez a mis actores, para que se pongan al tiro con la historia. Fíjate lo que dice. Ahora el asunto son dos ciegos reciben la vista. Voy a empezar a leer y dice el verso 29: al salir ellos de Jericó, Jericó era una ciudad en el Antiguo Testamento de una maldición, dice, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, sáname de mi ceguera. ¿Así dijo? ¿Qué dijo? Ten misericordia de nosotros. El pueblo judío entendía perfectamente lo que era esta palabra. Sabía y conocía de la misericordia de Dios. Y David, el rey David, si me puedes poner el Salmo 6, verso 2, sabía perfectamente. Ahora, quiero que entiendas esta parte. La misericordia, muchas veces nosotros pedimos por el restablecimiento de nuestro matrimonio, por nuestras finanzas, por todo lo que tú quieras, y está bien pedirlo. Pero ¿qué tal si hoy cambiamos el chip y le pedimos a Dios misericordia? Señor, ten misericordia de mi esposo, por favor. Mira nomás cómo anda. Y la misericordia trae un paquete, porque no es que Dios tenga misericordia, es que Dios es misericordia. No es que Dios tenga amor, es que Dios es amor. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando yo entendí esta palabra de misericordia, fíjate lo que decía David: ten misericordia de mí, oh Jehová. ¿Por qué qué? Porque estoy enfermo. Nosotros, ¿qué hubiésemos nosotros pedido primero? Sáname, Señor, ¿no? Y David decía: ten misericordia de mí porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. No es el tema, pero tú no puedes dar algo que no tienes, ¿sí? Tú tienes que entender que Dios ha sido misericordioso contigo. David un día tuvo misericordia del hijo del rey anterior, que estaba tullido y se llamaba, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Mefiboset. Muy bien, hijo, y si estudia la Biblia. Entonces David tuvo misericordia de él, y estaba por allá arrumbado el hijo del rey Saúl, y lo manda a traer y lo sienta a su mesa y le devuelve todas las cosas que eran de su padre. ¿Sí te acuerdas?
tuvo misericordia. La Biblia dice que tuvo misericordia de él. Pero ¿por qué David tuvo esa misericordia para ese hombre? No es solamente porque Jonatán, el padre de Mefiboset, haya sido su mejor amigo. ¿Sabes por qué? Porque David sabía que él había recibido misericordia de Dios. ¿Sabes cuántos años estuvo huyendo David de Saúl? Porque intentaba matarlo, fueron años. Y en todo ese tiempo, David recibió la misericordia de Dios, porque nadie lo tocó y el Señor lo proveyó. Y él entendía una cosa: así como yo recibí misericordia de parte de mi Padre Celestial, ahora yo voy a ser misericordioso con alguien que tiene muchísimo menos que yo. Y Mefiboset, después de que no tenía nada, se sentó con el rey a comer. Así como los fariseos se sentaron junto a Jesús, Mefiboset se sienta a comer con el rey. Lo mandan bañar, le ponen vestidos de lino fino, lo ponen bien guapote y se sienta a comer con el rey. Y David dice: a partir de hoy quiero que este hombre siempre esté sentado a mi mesa. Entonces, no podemos dar algo que no tenemos. O a lo mejor no estás consciente, pero Dios ha sido bien misericordioso contigo. Bien misericordioso contigo. Yo no sé si tú te acuerdas, pero casi los cristianos valoramos nuestra vida a partir de que recibimos a Cristo. Pero la verdad es de que antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, recibimos misericordia de Dios. ¿El Señor te proveyó, sí o no? Sí. ¿El Señor te salvó de peligros inminentes, incluso de la misma muerte? Sí. ¿Por qué? Porque su misericordia, dice la Biblia, que son nuevas cada mañana. Cada mañana se renuevan las misericordias de Dios. Cada mañana es una oportunidad que la creación y el Rey te dice: hijo, aquí estoy. Hoy te doy nueva oportunidad para que me busques, para que ores, para que confíes en mí, para que tengas fe. Aquí estoy. Si estuve cuando no me conocías, ¿cómo no voy a estar ahora contigo? Hombres de poca fe. Amén. Amén. Y la misericordia, el Señor se complace en dar misericordia a su pueblo. Es especialista en dar misericordia a su pueblo. Ahora fíjate bien, vamos a escenificar. Y dice que estos ciegos, dice, ellos también eran ciegos, pero gracias a Dios no eran sordos. ¿Por dónde entra la fe? La fe viene por él. Oye, así que estos hombres necesitamos otro. Víctor, ven, hoy vas a debutar, hijo. Estos hombres están ciegos. Igual, de la misma forma que hace ratito mismo, sabían que solamente tenían una oportunidad. ¿Cuánta gente había? La Biblia dice que ¿cuántos eran? O sea, delante de aquí había filas y volteaban hacia la derecha y no había un huequito por donde pasar. Y volteaban a la izquierda y no había un huequito por donde pasar. Primero porque estaban ciegos, ¿no? Y segundo porque intentaban meter por todos lados y no podían. Así que sabían que sus labios eran la única herramienta que tenían para que Jesús los escuchara. Así que se ponen de acuerdo y le dice a la de tres, vamos a decir, se ponen de acuerdo, cuando yo te diga, vamos a gritar bien fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿sale? Así que el maestro va pasando cerca de ahí. El Señor ya tenía una cinta. El Señor sabía que estos cuates eran bien gritones y no eran de la lotería, pero eran gritones. Así que a la de tres, 1, 2, 3. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mira, si están bien serietas. Y dice el verso 31: y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más: repréndanlo, cállense el otro. Estos gritaban más fuerte, más: Señor, David, Señor, entonces dice él que deteniéndose los gritos le llamaron la atención. Por eso aquí estamos acostumbrados. Si tú has venido a la oración, dices: estos cuates están bien locos. Mira, yo cuando iba a la oración en la iglesia: Señor, te pedimos que por favor nos ayudes. Y de repente entras aquí: Padre, en el nombre de... Y hasta brinca, ¿no? Porque ves un grito desesperado, ¿no? Y estos hombres clamaban. O sea, si tú tienes un problema, ven, yo te invito a clamar. Yo te invito a clamar, porque dice
Jeremías 33:3, clama a mí, ¿qué dice? Y yo te responderé. No dice, ora a mí y yo te responderé, aunque también te responde, pero la Biblia es bien clara y dice, clama a mí y yo te responderé. Así que llaman la atención de los gritos. A ver, otros gritos, ustedes cállenlo y ellos que sigan gritando. Señor, Dice el verso 32, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que les haga? Esto fue intencional, porque todas las personas que son invidentes siempre tienen la mirada perdida, aunque tengan los ojos abiertos. O sea, es muy evidente tú darte cuenta que es un invidente. Entonces, es muy evidente que es un invidente. Entonces, ¿Jesús sabía que ellos estaban ciegos? Entonces, ¿por qué les preguntan? ¿Por qué les preguntan? Quería que saliera de ellos. Quería que saliera de ellos. Y se hizo un vínculo entre Jesús y los dos ciegos. Y ese vínculo se llama, ¿cómo se llama? Misericordia. Jesús sabe todo lo que tú necesitas, pero quiere que tú se lo digas. Amén. Quiere que tú enciérrate en tu cuarto, sea cual sea tu problema, enciérrate en tu cuarto. El Señor no solo está aquí, el Señor garantiza en Mateo 6:6 que la presencia de Dios está ahí en tu recámara. Mas tú, cuando ores a tu Padre, entra y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público. Así que Jesús se acerca, después que les pregunta, ahora pregúntales otra vez. ¿Qué quieren que les haga? Dice el verso 33, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Díganle pues. Señor, sean abiertos. Entonces Jesús, fíjate lo que dice el verso 34, que dice, entonces Jesús, compadecido, aquí se juntan la compasión y la misericordia, las dos actúan. Fíjate qué maravilla, qué maravilla. Y las dos actúan porque hay ¿cómo dije que se llama el sermón? Un link, un vínculo entre estos que están enfermos y el corazón de Jesús. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Sí. Dale un aplauso a Jesús. Gracias. Ahora bien, vamos a buen tiempo. Ahora bien, ¿por qué le dijo a los fariseos: id y aprended, misericordia quiero y no sacrificio? Quiere decir que la misericordia se aprende. Es lo que nos dijo Jesús, ¿no? No se lee ni se conoce, sino se aprende. Puedes ir a Paloma, si puedes subir al teclado, por favor. Y dice esto es bien interesante porque vamos a aterrizar en lo práctico. Vamos a aterrizar en lo práctico. ¿Cómo es que yo tengo un vínculo de misericordia con una persona que no conozco? Y la primera forma en donde tú aprendes misericordia es por las cosas que te han sucedido dolorosas en tu vida. ¿Sí me entiendes? Las cosas que Dios ha permitido que tú sufras son las mismas cosas en donde tú te vas a identificar con la persona enferma y va a haber un vínculo de misericordia. Ahí te va. Yo sé que como que no te queda muy claro. Por eso los fariseos, cuando se sentaron con los pecadores, no había ese vínculo de misericordia, porque ellos habían tenido una vida muy cómoda. Aparentemente lo tenían todo y creían que por ser buenos tenían el favor de Dios, pero el Señor les vino a mostrar que no es cierto. Tú y yo hemos padecido cosas muy diversas en nuestra vida, pero te voy a poner mi propio ejemplo. Nosotros hemos orado aquí por matrimonios que no podían tener hijos, y todos los que han venido aquí, todos los matrimonios que han venido aquí, todos el Señor les ha permitido tener hijos. Ahora, ¿por qué? Yo le preguntaba al Espíritu Santo: Señor, es un don especial, y ayer me lo reveló el Señor.
Yo siempre dije, el Señor me dio una unción especial para las mujeres estériles. Y esa era mi mentalidad. Y hay pastores que dicen, yo tengo una unción especial para hacer milagros de cáncer. Y yo como que había adoptado esa idea, pero ¿qué crees? No es cierto. No hay una unción especial para hacer determinadas cosas. Está la unción del Espíritu Santo. Pero el vínculo que hay. Ahora, ¿por qué siempre que ha venido un matrimonio a pedir fertilidad para sus vientres, por qué el Señor les ha permitido tener hijos? Porque mi esposa y yo no podíamos tener hijos. ¿Sí me entiendes? Yo sé el dolor que se siente, la presión social de la familia y de los amigos cuando no puedes tener hijos. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, yo puedo entender perfectamente a un matrimonio cuando me dice, pastor, los últimos que llegaron traían los penúltimos traían un estudio en donde los ginecólogos les habían dicho que procedieran a la adopción porque no había nada que hacer en el vientre de la mujer. Y a mí cuando me dicen, el médico dice que no hay nada que hacer, híjole, me da ese como coraje santo y quiero empezar a patear todo lo que está alrededor de mí. ¿Quién dice que no se puede? Si yo tengo un Dios maravilloso que me da vida y vida en abundancia. Así que cuando escuches que alguien me dice el médico que no se puede, mejor hazte a un lado porque te puedo dar un patín. Y me da ese coraje con el que Jesús, cuando va al templo en Juan capítulo 2, ve que el templo, que era un lugar para orar, lo tienen hecho un mercado, ¿sí te acuerdas? Y empieza a tirar todo, agarra un gasto, empieza a tirar todo, porque le dio coraje que ese lugar estaba consagrado para ir a la presencia de Dios y lo habían convertido en un mercado. Y a mí cuando alguien me dice no se puede, yo digo sí se puede. Y me da coraje con los médicos cuando dicen eso, porque ¿quiénes son ellos? Eran muy estudiados y muy especialistas y doctorados, pero a ese ginecólogo en especial, yo cuando dije, yo tengo un Dios que sí puede, y oré por ese matrimonio, y ya te lo he contado, no fueron uno, fueron dos, ¿cuántos fueron? Tres niñas preciosas. Y gracias a Dios, ¿qué sucedió? No sé, pero yo sentí compasión por ese matrimonio que no podía tener hijos. ¿Verdad, Panchito? Yo sentí compasión por ese matrimonio y le dije, Señor, hazlo una vez más, por favor. Y le ordené al vientre, te ordeno en el nombre pero ya había un vínculo de una experiencia que me había pasado a mí. Señor, en el nombre de Jesús le ordeno a ese vientre que se haga fértil ahora, en el nombre de Jesús. Y algo sucedió. Lo dije con esa misma misericordia que Dios, con la que Dios sanó a los ciegos, con la misma que utilizó Él para sanar todo tipo de enfermedades. ¿Sí me entiendes? Y yo sé que tú has pasado por situaciones diversas. Yo te estoy contando mis experiencias, pero el Espíritu Santo te está haciendo recordar las tuyas. Yo padecí depresión por más de 3 años. Es horrible la depresión. Quien no ha padecido depresión no te va a entender. Estoy deprimido. Pues vete a bailar, hombre, diviértete, vete de vacaciones. Esas eran las cosas que me decían a mí. Y nos fuimos de vacaciones. Mi esposa y yo nos fuimos a Huatulco cuando estaba mi depresión en el clímax. ¿Y qué crees que me la pasé allá? Pues con la misma depresión. Estaba yo intestado de demonios. ¿Sí me entiendes? Y yo no pude dormir por 3 años. Mis sueños, mi cuerpo no descansaba. Fui a parar a una clínica en la Ciudad de México queriéndome morir por la depresión. Yo siempre me consideré muy cobarde para quitarme la vida, pero yo ya tenía pensamientos suicidas. Y yo me acuerdo que fui a parar a una clínica en México teniendo esposa, y muy guapa por cierto, esposa, hijas, un trabajo, tenía dinero en el banco, todo lo que el mundo aparentemente quería yo lo tenía, y no era feliz, no estaba bien. Entonces el Señor me rescató de ahí. Justo en esos días fue cuando yo clamé a Dios y le dije, Señor, haz algo por mí. Yo no sabía nada de Biblia, pero el Señor sabe tu corazón. Yo no sé cómo le dije, pero más o menos recuerdo las palabras.
Y le dije, Señor, ya no puedo con esta vida, no quiero ya vivir, por favor haz algo. Mira, Señor, a las 3 de la mañana me acuerdo que me levanté después de 3 años horribles, que le hice la vida de cuadritos a mi esposa y a mis hijas. Me desperté y le dije, Señor, ya no puedo más. Iba a ver a los médicos y me decían, no tienes nada, hijo. Pues no, porque el problema no era físico, era espiritual. Yo le dije, Señor, por favor, mira, vamos a hacer un trato, Señor. Si tú me sanas, si tú haces algo por mí, yo te prometo que te voy a servir toda mi vida. Y seguramente ahí en el cielo dijo, ¿oyeron, ángeles? ¿Ya oyeron lo que dijo ese cuate? Que me va a servir toda su vida. ¿Cómo ven? ¿Lo sanamos? Sana. A partir de ahí, días después, el Señor empezó a poner personas cristianas a mi alrededor. Una de ellas fue tu mamá. No es ninguna coincidencia que cuando tú estás buscando a Dios, lo primero que hace Él es poner personas que te hablen de Dios. ¿Sí me entiendes, hijo? Porque es tanto su amor y su misericordia para contigo. Yo no sé lo que pensó el Señor, pero yo era bien orgulloso, yo era bien prepotente. Híjole, no te puedo decir más cosas porque me da pena hasta decir de mí mismo. Pero yo creo que el Señor en su infinita misericordia, cuando me vio ahí llorando como un niño en el piso, me dijo, así te quería ver, Jorge, porque traías tu orgullo y tu soberbia hasta acá. ¿Ya viste que fuiste a ver psicólogos y no pasó nada? ¿Viste que fuiste a ver psiquiatras? No pasó nada. Pero con lo que acabas de decir, hoy tomo desde el cielo esa petición. Y yo te había puesto códigos desde la eternidad que ibas a ser pastor. Pero a partir de hoy voy a poner personas a tu alrededor para que te muestren el propósito. Si me preguntas por qué estoy aquí predicando de Dios, es porque el Señor tomó esa promesa. Me dijo, va, en 3 meses me sanó, en 3 meses empecé a dormir como un bebé, restauró mi matrimonio, restauró la vida de mis hijas. Bueno, hizo maravillas, no solamente eso, sino que convirtió a toda mi familia en un año. ¿No es misericordioso el Señor? Es impresionante. Yo sé. Entonces, una vez un hombre estaba ahí, llegó entre el primero y segundo culto, llegó y me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Y le dije, sí, hijo, háblame en la semana, por favor, y vengo y oro por ti. Y ya le había dado yo la media vuelta, porque entre culto y culto tú sabes que luego a veces no se puede platicar con una persona. Y oí así como los 2 ciegos, dice, pastor, no puedo, tengo 15 días sin dormir. Y cuando dijo 15 días sin dormir, me vino el recuerdo de que yo tardé 3 años sin dormir y me regresé. Ya estaba empezando la alabanza y lo vi a los ojos y efectivamente flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Le dije, pásate, hijo. No sé a quién que estaba aquí, llévalo ahí abajo. No me gusta perderme la alabanza, no me gusta estar desde un principio, pero ese día en especial el Espíritu Santo me hizo conectarme con un hilo de misericordia con Él, porque yo sabía lo que ese hombre estaba pasando. ¿Sí me estás entendiendo? Lo bajé, inmediatamente empecé a orar por el Padre en el nombre de Jesús, porque yo ya sabía que lo que yo tenía yo había abierto puertas demoníacas a través de la santería. Fui a ver brujos para que me sanaran y me echaban más demonios los hijos del en serio, los hijos del maíz. Y mi casa estaba intestada de demonios, había ruidos por todos lados. Y cuando yo vi a ese hombre, yo recordé mis años en que no podía dormir. Y me vinculé con él, hubo un link de misericordia, oré por él y el Señor lo liberó. Así, mira, así. Pero no fue por lo que yo dije, sino por lo que hubo entre los dos, que hubo misericordia. Y esa misericordia viene del cielo. Así que todas las cosas que tú has pasado, si tú has tenido cáncer,
candidato a orar por los que han tenido cárcel. Si tú has estado en la cárcel, ¿dónde crees que Dios te va a usar más? En la cárcel. ¿Sí me entiendes? Si tú has tenido, no sé, depresión o cualquier otra enfermedad, Dios te va a poner fíjate lo que te estoy diciendo, te va a poner a partir de hoy personas que han padecido cosas similares a ti. Dios las va a poner enfrente, pero no para que nomás las veas y las saludes y las conozcas, sino para que ores por ellas en el nombre de Jesús y haya ese vínculo de misericordia. Te demostré con la escritura en esta tarde que la misericordia de Dios hace que lo sobrenatural descienda del cielo a la tierra. Amén. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la situación, dice el salmista David: has cambiado mi lamento en baile o en gozo, dice una versión. Es decir, todas las experiencias fatídicas de mi vida pasada, hoy las conviertes en bendición para otros. Qué maravilloso es Dios. ¿Te puede usar o no te puede usar? ¿Ven? Wow. La última historia que te quiero contar es Isaías 53, verso del 3 al 5. Y yo les decía en la mañana: a ver, pastor, que yo quiero que tú pienses, yo quiero que tú medites en la palabra, en lo que estás escuchando, y digas: ok, ¿me estás preparando para lo sobrenatural? Quiero salir de aquí con misericordia para todas las personas, y el Señor te la va a dar. ¿Sí sabías que la misericordia es un don que puedes pedir? Es un don, te lo voy a demostrar. Bueno, primero vamos a Isaías 53, verso 13. Dice: despreciado, está hablando de Jesús, 750 años antes que Jesús naciese, se escribió esta palabra profética de lo que iba a pasar con él. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en, ¿qué dice? Quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo tipo de sufrimiento y de ataque demoníaco que era para ti y para mí, el Señor lo padeció ahí en la cruz del Calvario. Y tenía que ser así, el Padre lo había destinado así. Pero ahí se acaba el antiguo pacto y empieza, por eso Jesús decía: este es el nuevo pacto en mi sangre. Por eso tuvo que derramar tanta sangre. Por eso, si tú ves en las películas, ¿te acuerdas que le metieron una lanza por acá? ¿Y qué fue lo que salió? Agua. Porque ya no tenía sangre. La última gota tenía que ser vertida en pago por todo el pecado de todo el mundo y de todas las personas que hoy de manera voluntaria recibimos a Jesús. Esto es por fe. Ahora, yo no sé si a ti te pasa, pero las religiones nos han enseñado a que somos diferentes y que no tenemos nada en común por las creencias que tenemos. Yo me acuerdo que una vez el primer pastor que yo tuve, se molestó por unas personas católicas que llegaron a la iglesia y se salieron a media celebración. Y él se molestó porque le pareció una falta de respeto lo que hicieron esas personas.
Y yo entendí una cosa. Yo le pregunté al pastor, ¿usted alguna vez fue católico? Me dijo, no, yo desde que soy bebé soy cristiano. Dije, ahí está el asunto. ¿Sabe por qué se fueron esas personas? Porque yo que fui católico, sé que cuando tú vas por primera vez a una iglesia cristiana, empiezan a venir pensamientos: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy traicionando? Yo no sé para qué vine. El enemigo empieza a atacarte de esa manera. Yo no sé para qué vine. Esto no es iglesia. Esto, pues, como no ve santos, no ve nada, esto no es iglesia. ¿Quién sabe qué clase de secta será? Entonces yo los entiendo perfectamente. Yo estuve buscando a Dios sinceramente en toda mi vida. Yo tenía 39 años cuando yo conocí a Cristo. Y yo iba desde los 13 años, yo cantaba en la iglesia católica. Yo sé lo que es buscar a un Dios que nadie te presenta. Pero el Señor sabe tu corazón. Dice: hijo, me voy a mostrar a ti. Él sabe bien tu corazón. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que el Señor ama a los católicos. ¿Sí me entienden? Dentro de los católicos, dentro de los mormones, dentro de los testigos de Jehová, hay gente que sinceramente está buscando a Dios. Y el Señor los ama. No le cierres la puerta. Mejor compártele de Dios maravilloso y misericordioso del que tú. No entres en debates. Muéstrales la gracia y la misericordia de Dios. Aquí son bienvenidos todos. Y la mesa por la que te inicié este mensaje de Mateo capítulo 9, en esta iglesia se van a venir a sentar gente de todas creencias, de todos extractos sociales, delincuentes, prostitutas, de cualquier religión, y el Señor está dispuesto a compartir la mesa con ellos. Amén. No hay diferencia. No hay diferencia para Él. Él quiere, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Ahora te digo por qué es un don, porque dice Romanos 12, del verso 6 al 8, dice lo siguiente, y con esto termino. Dice: de manera que teniendo diferentes, ¿qué dice? Dones. ¿De qué estoy hablando? Según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si es de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si tú te vas de aquí y hoy le pides al Señor que te dé misericordia, ya tienes las dos formas de cómo se aprende misericordia, que hoy no sacrificio: por tus experiencias y porque venga un regalo de Dios. Y vas a empezar a sensibilizarte del dolor de las personas. Había un pastor, yo no lo conocí, pero dicen que él, cuando predicaba, que él estaba así predicando y de repente y ya después seguía y hasta que paraba la prédica y decía: aquí hay alguien que le están doliendo los riñones, el riñón derecho, y el Espíritu Santo dice esto y esto, pase ahorita, porque el Señor, si no oro por esa persona, el Señor no la va a dejar en paz. Y que pasaban y les decía exactamente qué miembro del cuerpo le dolía, cuál era el vínculo, cuál era el link, la misericordia con otros dones. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Cómo está tu misericordia? ¿Cómo está tu misericordia? ¿Qué tan sensible eres ante el dolor de los demás? Creemos que lo sobrenatural... Yo no entendí esto apenas. No es algo que me hayan enseñado en el seminario. El Señor me lo hizo entender y me dijo: Jorge, entre más misericordia tengas de las personas, más vas a ver lo sobrenatural. Y yo les decía en la mañana, yo admiro a los pastores que desde aquí hacen sanidades a multitudes.
desde los púlpitos. Yo me manejo mejor persona a persona. Me gusta conversar contigo. Me gusta saber qué te pasa. Y después de los servicios voy a estar orando por los que estén enfermos. Esa es una instrucción que me dio el Espíritu Santo. En la mañana pasaron 5 personas después del servicio y estoy seguro que esas 5 fueron sanadas. Así que después del servicio yo voy a estar aquí unos minutos y quiero orar por ti. Ponte de pie, por favor.